Queridos hermanos en Cristo, ahora sí, Monseñor Vígano se puso serio. Y se puso serio porque las afirmaciones que está haciendo Monseñor Vígano son muy serias y difíciles de decir, pero las tenemos que decir. Vígano ha salido a mostrarnos a los sacerdotes luciferinos dentro de la Iglesia Católica. ¿Cuáles son los sacerdotes luciferinos? ¿Qué características tienen? ¿Cómo usted los puede descubrir? ¿Qué requisitos tiene que cumplir un sacerdote para que sea considerado sacerdote luciferino? Todo esto nos lo explica Vígano. Y de todo esto vamos a hablar en este programa. Te invito a que me acompañes y sin más, comenzamos. Tras el bocado, dice el Evangelio, entró en él Satanás. No es oculto para nadie que los luciferinos, que el demonio se infiltre en la Iglesia Católica. De hecho, se infiltró con Judas Iscariote en el círculo más cercano de Jesucristo. Es algo que no te debe de asustar, pero sí preocupar. En esos momentos tan turbulentos que está viviendo la Iglesia Católica, sin duda alguna, hay luciferinos dentro de la Iglesia. ¿Cómo se puede identificar? Y más aún, si vemos a Jesucristo, que Él mismo les llama hijos del diablo. Ustedes son hijos del diablo porque hacen la voluntad de su padre. ¿Quién es su padre? El diablo. Él ha sido un asesino desde un principio. ¿Cómo podemos identificar a los hijos de Lucifer? ¿Cómo se pueden identificar? Vígano nos da la respuesta y el día de hoy te mostramos dos ejemplos importantes. Dos sacerdotes luciferinos que tú los puedes identificar en circunstancias prácticas. Y si tus sacerdotes o los que tú conozcas cumplen con esas características, son considerados luciferinos. Vamos a ver qué es lo que nos dice Vígano al respecto. Te mostramos aquí a Monseñor Vígano, pero primero vamos a hablar de Vígano aquí. Este señor sacerdote es hijo viral, es muy famoso porque ha hecho de todo en la Iglesia de Jesucristo. En esta JMJ renació, resurgió, y no precisamente por hacer algo bueno, sino todo lo contrario. Todo lo contrario hizo este sacerdote. Todo lo contrario. Ahí lo ves. Se le conoce como el padre DJ. El señor sacerdote ha dado unas revelaciones importantes de lo que piensan los luciferinos acerca de la sexualidad en la Iglesia de Jesucristo. ¿Qué dice? Bueno, estamos hablando del padre, el padre Guilherme. Padre Guilherme Piexoto. Se hizo famoso por despertar al 1,5 millones de jóvenes que estuvieron en la vigilia con el Papa, tocando música electrónica a las 6 de la mañana antes de la misa. El sacerdote castrense es portugués, tiene sus redes sociales repletas de videos y fotos en las que aparece tocando música como DJ, música electrónica. Se ha ganado el apodo del cura DJ. Lanzó una entrevista en la que habló unas contradicciones o unas afirmaciones muy extrañas sobre la sexualidad en la Iglesia Católica. En esa entrevista, a partir del minuto 43, revela que no le gusta a él tocar los temas de la sexualidad dentro de su confesionario. Dice palabras del padre: me gusta que se hagan con caridad, por sí solos que disciernan, explica el sacerdote castrense en portugués en la entrevista que ofreció.
seguido afirma que es importante que cada uno sepa si él cometió actos sexuales y que aceptan o que denigren su dignidad como ser humano. Y a partir de allí depende del foro personal de cada uno. No tiene que ver o no tiene que ser la iglesia la que intervenga, sino él el que considere si es algo malo o si es algo bueno lo que hizo. De tal manera que los pecados sexuales para él ya no existen. Depende de ti cómo lo veas. El cura DJ reconoce que a muchos de los católicos más conservadores no les gusta ni compartieron con él, pero según él dice, si se mantienen o si mantener relaciones sexuales de la índole que sea, como sea, en la circunstancia que sea, con quien sea, ayuda para el amor, pues es que deben ser buenas. La iglesia las pone como malas, pero Dios las pone como buenas, según el sacerdote. El entrevistador lanza la siguiente pregunta al padre, permítame plantear la pregunta al revés. Si bueno, aquí le dice que si practican una forma de la sexualidad que Dios no permite, le dicen que qué pensaría él. Y dice él que mientras esté basada en el amor, mientras esté basada en el consentimiento de las dos partes, no importa, que Dios lo tiene que ver como bueno. El sacerdote responde lo siguiente: yo creo que sí, pero lo que el amor entre ellos, bueno, mientras haya amor todo es válido. Todo lo que pasa en el dormitorio de las personas se debe de quedar en el dormitorio. La iglesia no tiene por qué involucrarse en la vida personal de la gente. El entrevistador replica al cura portugués diciendo que durante mucho tiempo fue exactamente lo contrario. Y el cura DJ concluye respondiendo de modo irónico diciendo que los curas antes holgazaneaban mucho y por eso se metían en la iglesia católica. Bueno, se metían con la vida personal de los demás, de sus fieles, ¿no? El sacerdote está a favor de Sodoma y Gomorra. Pero fíjate cómo maneja la situación de una forma tan brutal que no podemos desperdiciar nada de esto, ¿no? Él está diciendo que simplemente la moral sexual de la iglesia no existe, que los mandamientos pues son leyes humanas que van en su tiempo y que solo en el tiempo que fueron escritas eran para un destinado pueblo. Me explico. Los mandamientos de la ley de Dios, según este sacerdote DJ, no valen para nosotros. Fueron dados o inventados por Moisés para el pueblo, para someter, controlar, guiar al pueblo, nada más. En ese momento y en esas circunstancias es cuando valen. Para las futuras generaciones ya no valen. Esos mandamientos ya no importa. No es necesario que los sigas. Y ni más aún, no es necesario que los cumplas. Si tú vas a un confesionario con el cura y tú dices, bueno, yo creo que hice un mal cuando tuve relaciones sexuales, bueno, pues te puedes confesar. Pero si tú dices, yo no creo que hice un mal, pues no es pecado. El pecado lo defines tú, no Dios, dice el sacerdote. Tú no defines Dios no define el pecado. Dios no pone nada, eres tú el que dice si es pecado o no es pecado. Si para ti no consideras que es pecado, pues no es pecado. Ahora, le preguntan al cura, oye, ¿y qué pasa con los actos de Sodoma y Gomorra? Igual, dice, mientras las dos quieran y se fortalezca para el amor, Sodoma y Gomorra puede perfectamente proliferar en la iglesia católica. Además, la iglesia católica no tiene por qué meterse en la vida personal de los demás. Es decir, lo que pasa en los dormitorios con las parejas, lo que pasa en los lugares donde se reúnan con las parejas, es de ellos. Los curas no tienen por qué estar haciendo ningún comentario, ninguna sugerencia, ni nada, nada. Porque el cura que lo haga es un cura que no tiene nada que hacer. Porque el entrevistador le dice, en la iglesia mucho tiempo se preocupó por la vida moral de sus hijos, pero sí no tenía nada que hacer, andaban de holgazanes. Por lo tanto, no tienen voz, no tienen voto. Ese cura estuvo en la JMJ. Ese cura es el que tú ves aquí en pantalla. Te lo voy a mostrar. Ese cura es el que tú ves aquí en pantalla. Es el que hace estos shows, estos espectáculos. Es el encargado de hacer este tipo de eventos
y está muy contento y muy feliz de ser el anfitrión de estos casos en Portugal. Esta es la clase de curas, esta es la clase de sacerdotes que están promoviendo ese tipo de circunstancias en la Iglesia Católica. Y que por desgracia son los más escuchados. Es un cura luciferino. De eso no te quede la menor duda. Y el que siga estos pasos y esta doctrina es un cura luciferino, o un predicador luciferino, o un laico luciferino. Ahora, viene James Martin a ocupar el siguiente puesto. ¿Ya? Lo tenemos a James Martin por acá. Vamos a mostrártelo también. Y James Martin, haciendo referencia al libro, donde él publicó un libro que los lobbies lo sacaron por cielo, mar y tierra. Vígano le responde a eso, señores, y les dice que son luciferinos. Fíjate muy bien lo que dice Vígano, que es importante que lo entiendas, porque aquí es donde Vígano se pone serio y habla de una forma que no deja nada a la imaginación. Según Vígano, los tacha de luciferinos porque tienen el orgullo de Lucifer. Fíjate muy bien lo que dice aquí Vígano. Haciendo referencia a James Martin, el arzobispo italiano, ha hecho mención del nuevo libro que ha publicado el controvertido jesuita James Martin, que va con la misma línea del otro sacerdote, sobre todo donde dice que Lázaro, cuando Dios resucitó a Lázaro, no lo resucitó, sino que lo invitaba a salir del armario, ¿verdad? El libro se titula, bueno, así se titula, y los lobbies lo promocionaron por cielo, mar y tierra, por supuesto está. Hace referencia, como les digo, a que dice Lázaro sale fuera y Lázaro sale, ¿verdad? Del armario, no sale de otro lado, no resucita, sino sale del armario. Vígano lo ha tachado a James Martin y a ese otro sacerdote de propagandistas del vicio y del pecado. Y aprovechando para dejarle un recado a otro jesuita también, donde el otro jesuita dijo que Cristo necesitaba ser corregido, a quien calificó también de hereje. Vígano critica a estos sacerdotes en lugar de interpretar el verdadero significado del Evangelio para indicar la necesidad de que el laico abandone el pecado y regrese a Cristo, utilizan blasfemias sobre la palabra de nuestro Señor Jesucristo para legitimizar a Sodoma y Gomorra y al club La Banda dentro de la Iglesia Católica. Y fíjate bien las palabras que lanza aquí Vígano, que son las claves para nosotros los católicos. Los herejes siempre se comportan de la misma manera. Interpretan la Sagrada Escritura o la doctrina según su propia voluntad y conveniencia, en lugar de conformar sus comportamientos con la voluntad de Dios, afirman al arzobispo Vígano, y esto es en última instancia, lo que revela Vígano, donde dice, su orgullo luciferino no los deja ver con claridad la sana doctrina. Todo sacerdote que tenga el orgullo luciferino, que tenga la voz de Lucifer, es un sacerdote luciferino, mis queridos hermanos en Cristo. Todo el que promueva la doctrina de Lucifer dentro de la iglesia es un luciferino, directa o indirectamente. Esto es tremendamente grave, esto es tremendamente difícil, pero es una verdad que Vígano nos está mostrando y tenemos que ser bien honestos porque es una realidad. Aquel sacerdote que abiertamente revele y promueva los puntos de Lucifer, la doctrina de Lucifer dentro de la iglesia, mi querido hermano, es un sacerdote luciferino. Hay unos muy discretos, que van poco a poco, siendo ambiguos, quizás unos sacerdotes mal formados, que no tuvieron una formación sólida, unos sacerdotes mal hechos, como se dice, mal construidos, pues ignorantemente van ahí trompezándose, creyendo que van por el punto bueno. Claro que sí, sí los hay. Pero hay otros que de mala fe obran y son los hijos de Satanás, son los hijos del diablo. Aquí también Monseñor Isidro Puente Ochoa nos lo dijo de una forma muy sincera, nos lo dijo así. La iglesia, como dice el Evangelio, Ojo, ha tenido falsos profetas, lobos feroces que vienen a matar, a destrozar las ovejas, el rebaño de Cristo, pero vestidos con piel de oveja,
Por fuera parecen verdaderos pastores, verdaderos profetas. Pero por dentro son el mismo Satanás, el diablo, el demonio. ¡Engañan! Ahí usted tiene lo que dice Monseñor Isidro, cosa que también Vígano nos está diciendo. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos en Cristo. Hay mucho luciferino dentro de la Iglesia Católica, difíciles de distinguir, incluso muchos los aplauden, los quieren y gozan de gran fama, como en este caso el sacerdote que hace su evento de DJ y que lo conocen como el cura moderno, el cura DJ dentro de los ambientes juveniles en este país, Portugal. Es importante que tengamos cuidado y sobre todo que estemos atentos. Hay mucho luciferino. ¿Cómo lo vas a identificar? Ahí está. Su orgullo luciferino no nos deja ver con claridad la sana doctrina. Son propagadores del vicio. Son propagadores del pecado. Lo mismo que dijo Jesucristo. Ustedes son hijos del diablo. Por eso quieren hacer la voluntad de su padre, el diablo. Y lo mismo que dice Monseñor Isidro. Fuera aparecen sacerdotes, parecen verdaderos pastores, pero por dentro son el mismo Satanás, el diablo, el demonio. Engañan. Ahí está el criterio. No se deje engañar. Y la máxima es lo que dice igual Monseñor Isidro, que repite lo que dice Cristo. Por sus frutos los conocerán.